Buenas tardes, muchas gracias pues, a Johan por la presentación y por la invitación, a ustedes por haber venido y a la Biblioteca Pública Piloto pues, por prestarnos las instalaciones. Bien, hoy estamos conmemorando el Día de la Hispanidad, ¿cierto? ¿Qué mejor manera de conmemorar la hispanidad a través de uno de los actores que, digamos, se ha mantenido más subvalorado, bueno, invisible, que han sido los pueblos de indios? O sea, también forman parte de la hispanidad, pero, digamos, la historiografía, digamos, la historia patria, no ha sido pues muy justa con los indios realistas. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, la existencia pues, de indios realistas, o al menos conocemos para el caso, por ejemplo, del Valle del Patía, bueno, conocemos, por ejemplo, a Agualongo y otros, digamos, pueblos de indios que se enfrentaron a las huestes de Bolívar e inclusive le propinaron algunas derrotas. Listo, entonces, la anterior, por favor. Digamos, la historiografía ha tratado este tema, como les he dicho, digamos, bueno, es una especie de piedra en el zapato para los historiadores tratar este tema porque, digamos, se instaló una narrativa que era, digamos, de que todos los pueblos hispanoamericanos abrazaron la independencia, se fueron, digamos, en masa, se decantaron, digamos, por la independencia y, pues, en realidad, ver indígenas hasta el último momento peleando, inclusive cuando todo estaba perdido, peleando por restituir los derechos que les había dado el rey o por mantener los privilegios estamentales y sus fueros, e inclusive por valores, digamos, como los pactos, o sea, por algo tan serio como es, por ejemplo, respetar un pacto que ellos habían tenido con el rey. Entonces, pero entonces, ¿cómo los ha tratado la historiografía? Ha tratado como, bueno, digamos, pues, o sea, como si fueran tontos, por decirlo de alguna forma, como si fueran engañados por algunos españoles, por los corregidores, por los encomenderos, por los curas de los resguardos, para que dieran su vida para defender los privilegios. Es decir, vamos a ver que se va, digamos, a achacar el realismo de los indígenas a bueno, que eran pueblos atrasados, tradicionalistas, sin educación, o sea, que eran, digamos, cortos para entender en realidad lo que era la libertad. Vamos a ver más adelante, bueno, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, de Santa Marta y Riohacha, donde los indígenas lucharon con gran pugnacidad, vemos que los tratan como si los españoles los hubieran engañado para que continuaran defendiendo el rey. Bien, hay otras visiones más, digamos, más realistas, más, digamos, equilibradas, que nos muestran, por ejemplo, quiénes eran los independentistas, quiénes eran los realistas. Les voy a leer una cita de Jaime Sierra García. Esto muestra cómo los dirigentes de la independencia surgieron de un grupo bien definido, social bien definido, compuestos por las principales familias criollas de comerciantes, mineros y propietarios, cuyos hijos se habían educado en Bogotá o Popayán, donde se graduaron como abogados o sacerdotes. Como residían ante todo en las áreas urbanas, fueron estas las zonas más adictas al movimiento emancipador, mientras que en las zonas rurales, donde predominaban los esclavos dedicados a la minería y los mestizos dedicados al mazamorreo y a la agricultura, así como los escasos indios dedicados a la agricultura, la adhesión a la causa realista fue más frecuente. Es decir, aquí nos está diciendo ya que es un sector minúsculo de la población, es un fenómeno inclusive urbano, el que se, digamos, decanta por la independencia. Y yo añadiría a eso, de esas élites de comerciantes, mineros y propietarios, va a ser el sector más minúsculo
el que realmente va a, pues a poner, digamos, todo el empeño para la independencia. También vale la pena decir que este sector casi siempre está asociado con contrabandistas, o sea, con el envío de contrabando hacia las Antillas, digamos, por el Urabá, que era una especie de zona gris pues, para el contrabando y el traspaso de mercancías ilícitas. Entonces va a ser una élite, digamos, que estaba interesada en mantener tratos comerciales con otras potencias extranjeras, como lo vamos a ver pues más adelante. Por favor. Bien, vamos a ver lo que o sea, qué representaba la República Liberal para estos sectores tradicionalistas como los indígenas. Bien, primero era un choque, digamos, abismal contra los intereses de los pueblos de los indios, que como hemos dicho habían sido amparados y protegidos por la corona española. Bueno, más adelante vemos, tenían una legislación especial que eran las leyes de Indias, creadas a partir, digamos, de los procesos de Burgos a principios del siglo XVI. Tenían toda una legislación especial donde estaba reglamentada aspectos como, por ejemplo, el trabajo, digamos, es decir, todo lo que hoy nosotros consideramos como las ganancias que obtuvimos de las luchas sociales, ya los indígenas para la época lo tenían. Descanso semanal, las vacaciones, el trabajo de 8 horas, pues entre otra cantidad de garantías. Bien, también la república significaba la supresión del sistema corporativista y comunal, es decir, los indígenas dentro de su marco ancestral, digámoslo así, o su cosmovisión del mundo, no se veían fuera, o sea, esa noción de individuo o de ciudadano, pues no la entendían porque toda la vida habían sido, digamos, comunidades gregarias, es decir, habían sido, por ejemplo, la visión que ellos tenían de la tierra era muy distinta a la que tenían por decirlo de alguna forma, los blancos. Ellos tenían una visión siempre comunal de la propiedad privada, de la propiedad, no tenían tenían una visión comunitaria de la propiedad. El sistema histórico, el sistema indígena fue un sistema histórico, bueno, ya lo hemos mencionado, de protección, tanto así que para cuando ocurre todo esto, principios del siglo XIX, ya los indígenas tenían 300 años conviviendo con este sistema y la legislación y digamos, las causas, los pleitos, nos indican que era un sistema que funcionaba. De lo contrario, ya hubieran hecho, digamos, peticiones para cambiar el sistema, digamos, a los reyes o a la legislación española. Bien, también la república atentaba contra las jerarquías sociales, ¿cierto? Las sociedades estamentales y la concepción étnica que tenían los indígenas de sí mismos. Una sociedad, digamos, piramidal que creía en las jerarquías, en las estructuras, en las sociedades de casta. Bueno, a partir de ahí habían evolucionado y los españoles lo único que hicieron fue reproducir esas mismas sociedades y pues mantenerlas dentro de esos ámbitos de los indígenas. Y bueno, ya lo habíamos mencionado, eran garantías de derechos, tenían su legislación especial, entre otras. Carlos. Bien, ¿cómo definimos a los indígenas, a los pueblos de indios? Básicamente habían dos tipos de indios para la época, pues en todos estos territorios hispanoamericanos, y sobre todo para el caso de Antioquia, que es lo que nos vamos a referir. Los indios que yo llamo no incorporados, o sea, aquellos que todavía estaban en un estado, digamos, semisalvaje, más bien nómada, que andaban por el territorio o estaban asentados en un territorio donde no había presencia ni legislación española o de pueblos de españoles. Es decir, era una especie de zona gris donde casi siempre eran territorios de frontera,
tipo la frontera con Brasil, la frontera con los mares, por ejemplo. El Urabá, por ejemplo, es uno de aquellos sitios de frontera donde ahí no hacía presencia, digamos, la autoridad española hasta el momento. Entonces eran indígenas por lo general belicosos, que se enfrentaban pues al que osara pasar por esos lados, pero que mantenían trato comercial con potencias extranjeras. Allí, por ejemplo, en Urabá, recordemos que se van a asentar por más de, pues por un buen tiempo, una colonia de escoceses, luego van a hacer presencia los franceses, holandeses, o sea, una serie de pueblos se van a asentar ahí y siempre bajo el, digamos, ese concepto de poblar para controlar el territorio. Al final los escoceses los expulsan, bueno, hacia 1700, entonces, pero quedan reductos, digamos, y queda ese trato comercial con las potencias extranjeras. Bien, dentro de esos indios incorporados vamos a tener básicamente los pueblos de indios, ¿cierto? Eran o también llamados repúblicas en el sentido de que tenían una organización social, una base, digamos, social que la asemeja a los pueblos de los blancos, que era el municipio o el ayuntamiento, es decir, tenían un sistema, digamos, jerárquico y organizado, donde estaba, entonces pervive, digamos, esta concepción dual entre pueblos o repúblicas de indios y los ayuntamientos de los blancos, o las repúblicas de los blancos también le podríamos decir. Ambas tienen legislaciones distintas. Los indígenas van a tener una legislación especial, los demás, digamos, van a tener las leyes, digamos, las leyes comunes. Entonces, bien, dentro de esa legislación especial a los indígenas tenemos, por ejemplo, el tributo. Bien, el tributo era un servicio que se prestaba, bueno, era algo que se debía pagar al rey en especie o en metálico. Por ejemplo, existían indígenas de pesca, entonces pagaban, digamos, en lo que producían en la pesca, pagaban un tributo al rey. Indígenas establecidos en zonas mineras, que ya pagaban con el producido de las minas. Otros indígenas, digamos, pagaban en mantas, en los obrajes, es decir, con trabajo. O sea, era un tributo que dependía de la ubicación de cada pueblo, de la economía de cada pueblo y de lo que ellos pudieran tributar. No era demasiado excesivo y, como le digo, era garantista, o sea, garantizaba derechos, digamos, laborales para el momento. Bien, en estas repúblicas de indios, las autoridades van a ser el gobernador de indios, el alcalde de indios y los alguaciles, que eran los similares a la República de los Blancos, a los ayuntamientos, como los alcaldes y los regidores, bueno, con la condición de que los alcaldes, por ejemplo, podían impartir justicia, mientras que los indígenas podían impartir la justicia local, pero para relacionarse con la justicia, digamos, de los españoles, tenían que tener otras personas, que en este caso son los agregados, como el cura doctrinero, el protector de indios y el corregidor de indios. Carlos. Bien, el cura doctrinero es el encargado del cuidado, de la evangelización, de la educación, de la atención, del vestido, es decir, de proveerle a los indígenas todo cuanto a su bienestar espiritual y material. Por su parte, el corregidor de indios es precisamente la persona que se encarga de representarlos ante la legislación de los españoles en los pleitos o juicios, y también procura por su bienestar, evangelización y seguridad. Es decir, que no hayan una queja, por ejemplo, del cura doctrinero que esté cometiendo algún abuso, o por ejemplo que un blanco se apropie de un terreno que pertenecía, digamos, a la comunidad. Entonces, para eso estaban estos individuos. El protector de naturales es una especie de procurador, ¿cierto? También es un funcionario público destinado también a preservar y defender los derechos y fueros de las comunidades
indígenas. Bien, entonces miremos digamos, este sistema de gobierno garantista que ellos tenían versus el sistema que representaba la República. Primero que todo era un cambio incierto, es decir, ellos habían tenido más de 300 años siendo españoles, o sea, siendo gobernados como unos de los pueblos españoles, y entonces ya venía la República con amenazas de abolir los resguardos, los cabildos, los pueblos de indios, suprimir los tributos, y es decir, cambiar toda la mentalidad que ellos habían tenido, digamos, hasta el momento. También vienen las nociones abstractas y un poco antitradicionales, como las nociones de igualdad, ciudadanía, todas esas nociones que trae la modernidad que muchos no entendían, o sea, muchos no sabían, o sea, no tenían tiempo, digamos, para pensar en estos temas, sino que, ni siquiera los campesinos o los sectores que llamamos populares, porque lo que les interesa, digamos, es producir, producir el campo. Un zapatero le interesará pues vender sus zapatos, es decir, estas atribuciones abstractas van a calar en un sector minoritario de la población, aquel, digamos, que había estudiado, por ejemplo, y que podía comprender todos estos conceptos de filosofías modernas y de la Ilustración. Bien, también por primera vez, o por lo menos en la provincia de Antioquia, los indios fueron sometidos al servicio militar. Es decir, ellos nunca habían nunca habían sido reclutados para el servicio del rey. De pronto en el siglo XVI sí contribuyeron militarmente a hacer precisamente otras campañas contra otros indígenas, digamos, no incorporados, pero para el siglo XIX, o sea, para ellos el servicio militar era algo novedoso, y novedoso negativamente. Bien, también debían de contribuir, pues, según la tropa, según los grupos que llegaran pues a ese resguardo de ese pueblo de indios, con alimentos, ropa, alojamiento y hombres. Listo, entonces vamos a comparar lo que significaba la república versus lo que significaba la monarquía. La república, hay tres palabras que yo pues escogí: revolucionarios, antimonárquicos y anticlericales, pues porque aunque bien no fue un anticlericalismo del tipo francés que se instaló aquí con la revolución, sí, digamos, ese siempre ha sido uno de los objetivos del liberalismo, la separación de la iglesia, del Estado, pues, y la supresión, digamos, de lo que ellos llaman superstición y todas estas cosas que habían sido arraigadas en los pueblos. Es decir, aquí hay un tema de raigambre, de un tema que ya estaba dentro de los pueblos y de repente había pues que cambiar como el chip. Entonces, versus una monarquía que era paternalista, protectora, pactista, o sea, que siempre estaba negociando con pactos. Entonces, no es raro, o sea, como afirman algunos autores que los indios eran tontos, en realidad lo que estaban era garantizando sus derechos y sus privilegios. Carlos. Bien, entonces rápidamente vamos a ver indígenas insertos en los ejércitos defendiendo al rey contra la Primera República. Esto sucede, por ejemplo, cuando el virrey La Serna, en la Primera República, ya había un ejército que nos habla pues de 12.600 hombres, de los cuales 600 eran españoles y criollos, o sea, no solo españoles nacidos en la península, sino que también habían nacido, digamos, en Cuba y estaban insertos o enrolados en el servicio militar, entonces los mandaban, digamos, a distintas misiones. Entonces, el resto eran indígenas, negros y mestizos. Carlos. Bien, ahora vamos a categorizar estos pueblos de indios. En Antioquia no vamos a ver estas batallas tan espectaculares que nos cuentan, por ejemplo,
de los indios del Valle del Patía, de los indios de Río Hacha, de Santa Marta, del Delta del Magdalena, sino que vamos a ver pequeños pueblos de indios, y, o sea, geográficamente esparcidos por todo el territorio a unas distancias enormes. Por ejemplo, Urídica de Urrao, por ejemplo, o de La Estrella, Sopetrán de La Estrella, o del Peñol, es decir, estaban repartidos y en pequeñas comunidades. Entonces no había un foco, digamos, un foco de indígenas como si lo había en el Valle del Patía, por ejemplo, o en Pasto, o en los alrededores de Pasto, para, por ejemplo, dar resistencia militar a los ejércitos independentistas. Entonces, aquí nos dice más o menos la población que tenía. Sabana Larga tenía, por ejemplo, 820 indígenas, de los cuales tributarios o indígenas en condiciones de prestar el servicio militar entre los 18 y 45 años, yo calculo 200 o 150, bueno, y que sean solteros, entonces ahí sí se reduce el número. Entonces vemos pequeños pueblos dispersos. Bueno, por otro lado habían indios no incorporados, pues los que hemos llamado, que son los Cuna, los Tules, los Catíos y Emberas. Estos sí eran más numerosos, pero como les digo, estaban en esos territorios problemáticos de frontera, donde todavía la corona no había hecho presencia por 300, casi por 300 años. Bien, entonces vamos a ver qué pasó con la República. Bueno, esto inicialmente ocurre cuando los franceses invaden la península, secuestran al rey y lo obligan a abdicar en favor de lo que los españoles llamaban un usurpador. Entonces, esto lo que hace es provocar tanto en la península como en América, en los pueblos que no estaban aún bajo el dominio francés, un sentimiento, digamos, de rechazo, de temor, de incertidumbre. Entonces, esos pueblos que no estaban todavía bajo el dominio francés, lo primero que hacen es organizarse en juntas, ¿cierto? Entonces crean unas juntas, las primeras se crean en Cádiz, en Sevilla, y luego son traspasadas a América. O sea, los americanos finalmente van a hacer lo mismo que habían hecho los españoles ante esta crisis, ante esta falta de gobierno, ante la pérdida de soberanía. Entonces, se van a crear, por ejemplo, en el caso de Nueva Granada, va a ser toda una eclosión de soberanías. Van a aparecer alrededor de 10, pues fácilmente 10 repúblicas. Todas van a redactar constituciones, es decir, se consideran pueblos históricos con derecho a constituirse. No es importante, por ejemplo, recalcar que no fue el centro del poder virreinal el que se constituye y luego constituye a todo el territorio, sino que cada territorio se constituye a sí mismo. Esto puede tener una explicación, por ejemplo, en que el virreinato es una entidad más o menos fluctuante, nueva, que aparece, digamos, en 1723. Por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata aparece por allá en el 70 y algo. Entonces, digamos, es una entidad reciente, ¿cierto? La entidad mayor va a recaer sobre las gobernaciones. Va a ser la gobernación la que va a dar, digamos, esa personalidad histórica, y la gobernación, la ciudad capital y sus jurisdicciones, la que va a dar esa personalidad. Entonces, bajo ese argumento, la provincia de Antioquia se reúne en junio de 1811 y decreta el Estado Soberano de Antioquia y realiza un reglamento de constitución provincial. Es decir, si antes el rey era el que mantenía la soberanía, una vez se pierde el rey, se pierde la soberanía, la noción era que la soberanía recaía sobre el pueblo. Entonces el pueblo tenía que pactar
al no haber rey tenía que hacer unos pactos, esos eran las constituciones, las cartas legislativas y todo esto. Bueno, se dicen provisionales porque no saben en qué momento va a llegar el rey, entonces por eso son provisionales, esperando aún la llegada de Fernando VII, o sea que todavía juran lealtad o todavía son adeptas a Fernando VII. Miremos que para mediados de 1811 ya Caracas había logrado promulgar la independencia absoluta de España, y para diciembre de 1811 lo había hecho Cartagena. Entonces en Antioquia apenas estábamos haciendo constituciones, pero todavía garantes de los derechos de Fernando VII. Listo, entonces como vemos, las Cortes de Cádiz empiezan a hacer unos decretos muy liberales. Por ejemplo, ellos son los que van a hacer el primer decreto del 13 de marzo de 1811, donde exoneran a los indígenas de tributos. Listo. Entonces los estados americanos van a hacer exactamente lo mismo. O sea, ya en Cádiz decretaron la libertad de tributos, vamos a hacer nosotros más o menos lo mismo. Entonces, en diciembre del 1811 la Junta Superior declara una superior declaratoria en favor de la libertad de los indios tributarios, firmada pues por los constituyentes de la primera Constitución. Carlos. Bien, ¿qué decían esos decretos? Primero primero declaraban a los indígenas como ciudadanos, abolían los tributos, abolían las figuras de curas doctrineros, de corregidores y de protectores de indios, suprimían los fueros, la justicia indígena. Ellos tenían justicias simbólicas como por ejemplo los azotes, todo eso lo prohíben, la educación y fiscalidad. O sea, ellos pasan a ser inmediatamente ciudadanos común y corriente. Se designan como propietarios, o sea, la propiedad comunal, que era comunal, la van a dividir, digamos, en parcelas, a cada uno le va a tocar algo y entonces le van a entregar esto, con la condición de no enajenarla en 8 años, dicen los documentos, hasta que aprendan a valorarla, o sea, tener el mismo valor que para los blancos tenía la tierra. O sea, no vaya a ser que en una borrachera la vendan o pues la cambien por algo o la permuten, ¿cierto? Libertad de casarse. Cuando hablan de libertad de casarse, es decir, de contraer matrimonios ya, o sea, por muchos años habían mantenido, digamos, su sistema de castas, casándose entre ellos. Ahora podía mantener matrimonios interraciales con otros grupos étnicos, y podían tener movilidad, ya no tenían que estar en el resguardo, sino que podían moverse y escoger una profesión. Bien, se les impuso un sistema, pues las escuelas, el servicio militar se les impuso entre 18 y 45 años, se les exoneraron de algunos impuestos que pagaban, algunos tributos que pagaban a la iglesia, la fiesta, las procesiones, los octavarios, los aguinaldos y los funerales, pero se les cargaron con otros también de la iglesia, como los casamientos, entierros y los impuestos a la cuota, de cuota anual y primicias y novenos. Bien, entonces el edicto fue promulgado y fue enviado a todos los pueblos de indios que para la época habían, pues, principalmente estos pocos pueblos de indios fueron los que recibieron los primeros edictos, y bueno, ¿qué creen que respondieron los indígenas cuando les llega el edicto de la República de que ya eran libres y de que ya eran ciudadanos, republicanos y iban a ser felices y prósperos? La respuesta vamos a ver qué dicen los indios de Buriticá. Los naturales del pueblo de Buriticá, ante vuestro Señor, con el debido respeto, parecemos diciendo que resultándonos en nuestro concepto un gravamen con la libertad que se nos ha declarado, suplicamos a vuestro Señor que con el mayor rendimiento sea elevada la acción de libertad y se nos deje en nuestro antiguo estado de indios, pues en él ofrecemos ejercer todas las funciones de ciudadanos y patriotas, no rehusando ninguna expedición que se proyecte, pues para ser útiles en este caso
nos prestamos voluntariamente a sufrir la disciplina militar. Para su instrucción pedimos a un cabo, en realidad debe decir a un cabo, que se nos enseñe el manejo de armas. Es decir, que vemos en un tono un poco sarcástico, o sea, que los indios no quieren ser libres, que muchas gracias no quieren ser libres, quieren seguir como estaban, que para que no se preste confusiones o para que no los tengan como enemigos de la República, que ellos están dispuestos a prestar el servicio militar y prestarle servicio a la República, pero que por favor los dejen siendo todavía indios. Carlos. Bueno, esto van a responder los indígenas del Peñol. Siendo constante la miseria y pobreza de todos los naturales y que si apenas pueden pagar el tributo de su majestad, menos podían cumplir con los derechos que se nos condena. Es decir, si apenas podían pagarle los tributos al rey, ahora pues la República los cargaba con nuevos impuestos, entonces ya se consideran pues que estaban ya en mucha miseria y pobreza para aceptarlo. Luego van a decir, nos hallamos muy gozosos sin que la ambición o vanagloria de ser ciudadanos nos tire y persuada a gozar del concedido indulto y libertad. Es decir, eso de ciudadanos le suena como ser ambicioso, como tener que competir, digamos, antes ellos no tenían que competir por lo que ellos gozaban, de lo que ellos gozaban. Luego dicen, por todo lo cual y con nuestro acostumbrado rendimiento ocurrimos a la paternal benignidad de vuestro Señor, como Padre de este desvalido pueblo, para que interponiendo su valimiento y representando la soberanía nuestra miseria, se digne revocar la sanción de libertad para continuar en el antiguo estado de indios, que mediante su representación y mucha caridad, con que siempre nos ha protegido, esperamos conseguir la revocatoria de libertad. Es decir, es una queja de que ellos siempre los habían protegido y ahora los declaran libres, pues que era un peligro ser libre. Bien, ¿cuál es la respuesta de la República? No les estamos consultando, simplemente le estamos mandando el edicto que ordena que todos ustedes sean libres y sean ciudadanos. Entonces los indígenas, digamos, va a haber algo que yo llamo la rebelión simbólica, o sea, una rebelión, digamos, desde adentro, o sea, que no se manifiesta beligerantemente, sino que más bien consiste, por ejemplo, en no cooperar, en actuar, digamos, con pereza, con desdén. Por eso la fama, digamos, de los indígenas de borrachos, de perezosos, de que no trabajan. Entonces es más bien una especie de resistencia simbólica ante todos estos atropellos. Entonces, por ejemplo, un caso de estos sucedió en la ciudad de Marinilla, donde la Junta Provincial de Seguridad y Vigilancia de Antioquia hizo un sumario o una causa contra el indígena Juan de Dios Sánchez por haber vertido sugerencias sugestivas contra el gobierno. ¿Qué sucedió? Sucedió que en una de las fiestas patronales, pues casi siempre de las vírgenes patronales, estaba muy borracho y entonces empezó a decir que la República no servía para nada, que era un desastre. Pues empezó a aflorar, digamos, esos sentimientos que tenían los indígenas. Bien, un caso similar sucedió con el indígena José Vicente Sixo. No estaban dispuestos a llorar la pérdida de su antiguo estado, el que tenía con el rey, en el cual fue la divina providencia servido ponerlos en esta humilde esfera en la cual nos hallamos muy gozosos, sin que la ambición y vanagloria de ser ciudadanos nos tire y persuada a gozar del contenido indulto y libertad, sin la cual en lo pasado hemos pedido con nuestro trabajo a los aumentos de la patria, y en lo sucesivo cumpliremos con nuestro estado antiguo, como leales vasallos de nuestro soberano, estaba hablando el rey, rindiendo en su defensa, si es necesario fuera en nuestra vida, bajo de disciplina militar. Listo, entonces la Primera República es corta. En 1816 ya ingresan las tropas de Guarleta y vuelven a restaurar la monarquía. Entonces, inmediatamente se acercan los indios, por ejemplo los de Buriticá, y van a jurar, digamos, la obediencia otra vez al rey de España y van a poner todas las quejas, digamos, de que habían sido
sometidos durante el gobierno, pues van a haber muchos calificativos, nefasto, injurioso, oprobioso, pues una serie de calificativos muy, muy chistosos también. Bien, entonces esto van a decir los indígenas de Buriticá. Así como los demás privilegios nuestros fueron violados y se nos obligó a obedecer órdenes contrarias a los sentimientos que nos animaban. Ya calmó aquella tempestad y ya hemos visto cumplidos los ardientes deseos de mirarnos otra vez bajo el mando de nuestro adorado Fernando VII. Es decir, van a contar que ellos tuvieron que aceptar forzosamente la república, o sea, fueron obligados a aceptar la república y ahora están gustosos de volver a al rey Fernando VII. Bien, también van a hacer contribuciones, no me detengo mucho ahí, van a hacer la jura pues del rey, la jura del rey, Carlos. Pero también van a presentar resistencias, o sea, van a hacer acciones bélicas. Por ejemplo, Francisco Guarleta desde el cuartel de Río Negro informó que el 7 de mayo de 1816, sobre los actos revolucionarios en el Nare, una vez entrado en la provincia, sobre algunos insurrectos que se habían rebelado, pero sin que, sin embargo, los indios de esta localidad los hicieron deponer las armas, presentándolas y reconociendo al rey. Otro caso similar ocurrió en Honda, donde salió una expedición de aborígenes que había dado captura a los comandantes insurrectos del Carare. Guarleta comunicó desde abril el exceso de amor al rey que fue declarado por los habitantes del Nare, siendo una minoría, al menos 10, quienes habían conspirado. Bien, hacia el del Valle del Patía van a venir muchos hacia Antioquia, como Simón Muñoz, era un guerrillero patiano que llegó al cargo de teniente de coronel. Va a operar en Antioquia, entre Arsema y en Antioquia, interceptando la comunicación, interceptando los grupos, digamos, de revolucionarios que hacían presencia en la zona. No me tengo pues mucho en eso. Bien, en Riohacha van a ser, como les digo, las acciones más espectaculares, porque va a ser mayor el número en el Riohacha, La Guajira, en Santa Marta, van a ser mayores los números de indígenas que van a luchar y propinar duras combates a los independentistas. Por eso van a ganar muy mala fama y van a ser prácticamente, van a ser saqueados, van a ser sus pueblos destrozados. Este es, por ejemplo, un extracto que dice Restrepo sobre el general Montilla en aquella acción. El 22 entró el general Montilla con toda su división y aún tuvo que combatir a los indios obstinados de Mamatoco y Bondá, que pretendían ocupar la ciudad con 170 hombres, mas fueron batidos y castigados severamente. Sin embargo, no se dieron de su fanatismo realista, huyendo a los bosques, sostuvieron por mucho tiempo la guerra de partidas. Fue necesario matar a unos y coger a otros para conducirlos a Panamá y al Perú, obra lenta del tiempo y de muchas fatigas. Casi todos los pueblos estaban minados y seducidos sus moradores, que por lo general eran realistas y enemigos de la independencia. Pasemos. Lo que pasó, digamos, en el Valle del Patía, lo recojo del general Olerli, quien decía que no es que fueran tan feroces como se ha dicho, sino que más bien era el clima, pues lo asocia a otros factores como por ejemplo el clima, dice que eran prácticamente unos degenerados, viciosos, que hacían la rapiña, todo el estrato son injurias contra ellos. El distrito de Patía, que debía atravesar el ejército, tiene la maldición de poseer uno de los climas más mortíferos del mundo, con un suelo desapacible y estéril, y con habitantes cuya ferocidad corre pareja en aquella espantosa región, morada de cuanto destructor encierra la naturaleza. Las fiebres, las pestes y las langostas brotan del suelo, más por su amor a la rapiña y al crimen que por odio a una causa, la causa de ellos, que eran incapaces de comprender, había abrazado el Partido Realista desde los principios de la Revolución, tan solo porque a su sombra podían ellos entregarse a mansalva a las depredaciones, siguiendo sus instintos perversos y malos hábitos. Bien, para terminar, una frase, un extracto donde narra, lo que pasó en estas poblaciones.
Una vez controlado Antioquia, los ejércitos marchan hacia Cartagena y luego hacia Pasto. Antioquia, digamos, es el cordón que se rompe entre, digamos, las provisiones que vienen del Caribe, por Cuba, por la misma península, y el corazón del imperio, que es el Perú, y Quito y Popayán. Entonces, lo que hacen es partir por Antioquia y luego regarse hacia el norte y luego hacia el sur. Los ejércitos rebeldes avanzaron primero sobre Cartagena y Santa Marta, siendo esta última donde encontraron mayor resistencia por parte de las guerrillas realistas indias, que prosperaron casi hasta mediados de la década. Paralelo a esto, marcharon hacia el sur, recibiendo en la provincia de Popayán, una de las más extensas del territorio, una fuerte resistencia armada por parte de los pueblos de indios que se habían levantado en el Valle del Patía, y gracias al marcado espíritu antirrevolucionario de ciudades que como Pasto resistieron con pugnacidad la embestida del enemigo. Finalmente, estas ciudades y pueblos de indios fueron arrasados en medio del exterminio, saqueo y otros excesos y venganzas cometidas por las huestes bolivarianas en su objetivo de llegar hasta el Perú, corazón del imperio español en Sudamérica, y expulsar definitivamente a los Borbones del continente. Yo voy a terminar, si la pasas, mostrando esta imagen que es el combate de Chorros Blancos en Yarumal, donde muestran, digamos, los españoles, caídos en ya acribillados en el suelo. En realidad, en este combate solo murió un solo español. Y lo más curioso es que muestran a los ejércitos rebeldes vestidos de paisanos, combatiendo con el ejército español. En realidad, la pintura debería ser al revés. Fueron en estos últimos años los realistas los que no podían recibir armas, municiones ni vestimenta porque estaba cortado la conexión con Perú y con el Atlántico. Entonces, la imagen es bastante distorsionada. Inclusive muestran ahí a Córdoba muy valiente y él estaba en ese momento incapacitado, tenía un pie quebrado o algo así, se había caído de un caballo. Entonces vemos lo que nos muestra la iconografía. Listo, muchas gracias.